La promesa de la creatividad. Ya mencioné que me gusta preguntar a las personas del público lo inteligentes que creen ser. También suelo pedirles que evalúen su creatividad. Al igual que con la inteligencia, utilizo una escala de 1 al 10, siendo 10 el máximo, y como con la inteligencia, la mayoría de la gente se otorga una puntuación media. Entre aproximadamente 1000 personas, menos de 20 se evaluaron con un 10 de creatividad. Unas pocas más alzaron las manos para el 9 y para el 8. En el otro extremo, siempre hay unos pocos que se califican con un 2 o un 1. Creo que la mayoría de las personas se equivocan al valorarse de esta forma, lo mismo que con la inteligencia. Pero el interés de este ejercicio se revela al preguntar cuántas personas evaluaron con una puntuación distinta su inteligencia y su creatividad. Normalmente entre 2/3 y 3/4 partes del público levanta la mano al llegar a este punto. ¿Por qué sucede esto? Creo que se debe a que la mayoría de las personas creen que la inteligencia y la creatividad son cosas totalmente diferentes, que podemos ser muy inteligentes y no ser muy creativos, o muy creativos pero no muy inteligentes. Para mí esto indica que existe un problema fundamental. Gran parte del trabajo que realizo con algunas organizaciones consiste en demostrar que la inteligencia y la creatividad van de la mano. Estoy convencido de que no se puede ser creativo y no actuar inteligentemente. Del mismo modo, la forma más elevada de inteligencia consiste en pensar de manera creativa. Al buscar el elemento, es fundamental entender la verdadera naturaleza de la creatividad y tener una clara comprensión de la relación que guarda con la inteligencia. Según mi propia experiencia, la mayoría de la gente tiene una visión muy limitada de la inteligencia y tiende a pensar en ella sobre todo desde el punto de vista de la capacidad académica. Esta es la razón de que muchas personas que son listas en otros ámbitos acaben creyendo que no lo son en absoluto. También hay mitos en torno a la creatividad. Uno de ellos, en que solo la gente especial es creativa. Esto no es cierto. Todo el mundo nace con tremendas capacidades creativas. La cuestión está en desarrollarlas. La creatividad es muy parecida a la capacidad para leer y escribir. Damos por sentado que casi todo el mundo puede aprender a leer y a escribir. Si una persona no sabe cómo hacerlo, no supones que es porque sea incapaz de ello, sino simplemente porque no ha aprendido. Con la creatividad pasa lo mismo. A menudo, cuando la gente dice que no es creativa, se debe a que no sabe lo que implica o cómo funciona la creatividad en la práctica. Otro mito es que la creatividad tiene que ver con actividades especiales, que trata de campos de acción creativos, como las artes, el diseño o la publicidad, que a menudo implican un alto grado de creatividad. Pero también lo exigen la ciencia, las matemáticas, la ingeniería, dirigir un negocio, ser un atleta y empezar o dejar una relación. El hecho es que se puede ser creativo en cualquier cosa que requiera inteligencia. El tercer mito consiste en creer que las personas o son creativas o no lo son. Este mito sugiere que la creatividad, como el coeficiente intelectual, es un rasgo supuestamente fijo, como el color de los ojos, y que no se puede hacer demasiado por cambiarlo. Pero la verdad es que resulta muy factible volverse más creativo en el trabajo y en la vida. El paso esencial y el primero que hay que dar es entender la estrecha relación entre la creatividad y la inteligencia. Este es uno de los caminos más seguros para encontrar el elemento y comporta tomar perspectiva para examinar una de las características fundamentales de todo ser humano, nuestro inigualable poder de imaginación. Bueno, este es el texto que me ha tocado leer. Muchísimas gracias por haber pensado en mí para poder hacer este experimento o esto que estás haciendo. Y bueno, la verdad que
Mm, es una cosa que me ha hecho pensar bastante. No he querido leerlo antes para no tener ideas implícitas a la hora de tener la conversación y lo he leído tal cual por primera vez. Y la verdad que me ha suscitado varias cosas que me parecen muy interesantes. La primera de ellas es que probablemente yo, tal y como ese gran parte de ese grupo tan grande de personas, también pensaba que la creatividad y la inteligencia a lo mejor eran cosas diferentes, pero me doy cuenta de que es verdad que son cosas que van muy ligadas de la mano. Y la verdad que parece que la creatividad de alguna forma está eh, relevada a las personas que son artistas, creo, ¿no? No solamente en el texto hablaba algo parecido, pero creo que la creatividad se deja solamente como para personas que son de letras o de artes o cosas así, ¿no? O sea, ellos son los que tienen que pensar, ellos son los que tienen que a lo mejor inventar cosas. Y es verdad, sobre todo cuando dice, por ejemplo, a la hora de llevar un negocio o, o a la hora de, por ejemplo, pues eso, un científico que busca estudiar un problema de una forma diferente a como lo hacía antes, está siendo creativo. No solamente es inteligente, que por supuesto también lo es, pero está aplicando la creatividad, ¿no? Hay una frase de un gran pensador que se llama Bajaola que me gusta mucho, cuando habla de los niños, que dice que todo ser humano tiene en sí mismo las potencialidades, es decir, que es una gema rica, es como una mina rica en gemas de un valor inestimable. Es decir, que eh, tiene dentro de sí todo lo que podríamos llegar a ser, como podríamos decir, por ejemplo, ser muy creativo, ser muy inteligente, incluso las virtudes, como podríamos decir la compasión, el amor, todo este tipo de cosas, las tenemos implícitas en nosotros cuando nacemos. Pero dice que solamente la educación puede ayudarle a revelar sus tesoros. La frase dice que el ser humano es como una mina rica en gemas de valor inestimable, pero solamente la educación puede ayudarle a revelar los tesoros. Entonces yo creo que así como la inteligencia se trabaja, la creatividad también se tiene que trabajar. Y es una cosa que conforme más trabajas, mejor haces. Por supuesto que a lo mejor uno puede tener desde nacimiento, se le pueden notar pues aires para ser un buen ingeniero, un buen matemático, un buen orador, una persona muy cariñosa, una persona más tímida, menos tímida, pero con la creatividad, al igual que con todo, entiendo que se puede trabajar. Entonces, cuando tratamos de trabajar esa creatividad, pues conseguimos ser más creativos. A lo mejor nuestra medida es la de una taza pequeñita y la otra persona es un galón. Entonces, si otra persona, o Van Gogh, por ejemplo, pues desarrolla su arte pintando, pues a lo mejor pinta mucho mejor de lo que conseguiría pintar yo por mucho que me esfuerce durante toda mi vida, puesto que su medida es más grande que la mía. Pero yo puedo desarrollar esa potencialidad. Ahora mismo, como no lo hago, directamente digo, no sé pintar. Pero si trabajase un poco eso, conseguiría hacerlo. Y de la misma forma, creo que la creatividad ocurre exactamente igual. Por ejemplo, bueno, vivo con mi mujer, por supuesto, y veo que ella es una persona muy creativa. Por supuesto, también muy inteligente. Estoy aprendiendo que son dos cosas que van de la mano y es verdad, ella es muy inteligente, pero también es muy creativa. Y siempre lo ha potenciado. Sin embargo, en momentos en los que tiene mucho estrés o en momentos en los que tiene un poco de ansiedad, esa creatividad se frena, se paraliza y no es capaz de crear. Entonces he leído algo aquí que exactamente me ha llevado a recordar eso y a pensarlo, ¿no? Que, que la creatividad se trabaja y que también en algunos momentos uno puede dejar de serlo tanto, no conseguir sacar eso que lleva dentro, pero en otro momento lo consigue sacar. Creo que el arte es una cosa que tiene que trabajarse muchísimo y que debe a lo mejor, por supuesto, trabajarse mucho más en los niños y dejar que ellos saquen eso que llevan dentro, ¿no? Actualmente estamos mucho más centrados en intentar desarrollar la inteligencia en los niños y no su creatividad, cuando ambas cosas son importantes e interesantes. Y creo que aunque en el texto dice que mm, ambas podrían llegar a ser más o menos lo mismo o ser equiparables, creo que muchas veces nos centramos en esa inteligencia o en esa creatividad aplicada
a lo que serían los números y la ciencia en general, pero menos en lo que son las artes y las letras. Entonces creo que debería haber un lugar también en los niños para que luego haya adultos que se sienten creativos e inteligentes también en ese aspecto, como sería en el aspecto literario o en el aspecto artístico, ¿no? El arte engloba, por supuesto, muchísimos aspectos, pero podríamos hablar de escribir, poesía, escribir novela, o a lo mejor pues la danza, o a lo mejor pues dibujar, pintar, hacer óleo, no sé, o hacer escultura con las manos, ¿no? Entonces yo creo que hemos dignificado mucho el trabajo en ese sentido, lo que sería el trabajo en las ciencias, el trabajo en la parte de los números y de la economía y de ese tipo de aspectos. Sin embargo, en el aspecto artístico lo hemos relegado a gente que a lo mejor no desarrolla esa inteligencia, pues se decanta por hacer arte. Es decir, el bachillerato artístico ahora mismo tiene mucho menos peso que el bachillerato de letras o el bachillerato de ciencias. Sin embargo, yo creo que el trabajo hecho con un espíritu de servicio a los demás sigue siendo adoración. Y yo creo que el arte en este sentido tiene, por supuesto, esa capacidad de ser adoración a Dios, a la humanidad y como un servicio a los demás, ¿no? Al igual que las ciencias numeradas y las ciencias numéricas y las ciencias de la salud nos han llevado también a prosperar y son muy trabajadas, creo que deberíamos trabajar también este aspecto del ser humano. El ser humano al final está compuesto por muchas diferentes partes y creo que debemos tratar de permitirle poder desarrollar aquella a la que se sienta más llamado a desarrollar y no ser nosotros quienes implícitamente obligamos a la gente a que se desarrolle solamente en alguna rama y que solamente aquellos más atrevidos o aquellas personas más luchadoras que quieren luchar más por un sueño acaben haciendo un bachillerato de artes, un bachillerato de música, un bachillerato tal. Entonces, siento que en ese sentido necesitamos un pequeño cambio y que los padres también tienen mucho que hacer y mucho que decir en el sentido de permitirle a sus hijos poder ser artistas, permitirles que puedan desarrollar esa parte de ello y esa creatividad e esa inteligencia que tienen aplicado a ese sector puedan desarrollarlo. Sin más, espero que te guste mi mensaje y que este gran trabajo que estás haciendo pues pueda seguir adelante. Muchas gracias.